Muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy tendremos la siguiente temática. ¿Qué significa esa expresión del maestro que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Es posiblemente una de las expresiones del maestro que más llega a todos aquellos que lo buscan, e inclusive aquellos detractores del maestro, y más que del maestro, de la institución cristiana que se formó en torno a él. Es una de las expresiones que más le llama la atención. Bueno, hoy vamos a ver y profundizar en ello. Muchísimas gracias. Veamos. La naturaleza cósmica de Jesús, el maestro de maestros, no fue entendida en su tiempo, amén de la miopía que había entonces sobre el cosmos y el sinfín de conciencias que lo habitan, porque la misión que tenía encomendada por el Padre era otra: avisar que los tiempos del mal estaban llegando a su fin entre los hijos de los hombres, y que solo había un camino para llegar a la casa del Padre, es decir, al conocimiento de Dios mismo. La casa del Padre no es un espacio físico, un lugar paradisiaco, sino el conocimiento de la naturaleza que humanamente se llama Dios. Ustedes saben, mantenemos que Abba, el Dios de Jesús, el Dios que seguimos, todos aquellos que seguimos al Maestro, es un Dios de amor y perdón. No es un Dios colérico, vengativo, un padre despótico ni nada por el estilo. El Dios del Maestro es un Dios que está ligado absolutamente al conocimiento y no en base a atributos humanos, demasiado humanos. Ya lo he planteado, creo que fue la semana pasada, que aquella cita bíblica donde se expresa, ¿no?, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, más bien habría que traducirla por aquella otra que dice: el hombre hizo a un Dios a su imagen y semejanza. Pero ojo, como dije entonces, repito y no me canso de repetirlo, ese Dios no es el Dios del Maestro. El Dios del Maestro es amor y perdón y conocimiento. Sigamos. La divinización del Maestro fue una consecuencia lógica de aquellos primeros seguidores, quienes, no olvidemos, ansiaban y esperaban la figura de un Mesías Salvador. Para el Maestro, la misión era dejar sentadas las básicas de su próxima venida. Muchos de sus seguidores creyeron que esa segunda venida del Maestro era inminente, pero ya he aclarado que esa visión cortoplacista fue motivada más que todo por su propia ignorancia de la naturaleza divina del Maestro y de su misión entre los hombres. La divinización del Maestro es un producto histórico. La creencia de una segunda venida anunciada por él mismo y tomada por sus seguidores con un carácter de inminencia, simple y llanamente es obvio. En aquella época la visión de un mundo cósmico se les escapaba completamente de las manos. Lo he dicho en otra ocasión, la gran mayoría de los relatos, de las palabras referidas a esa segunda venida, el Maestro lo dijo más que todo propiamente destinada a esos seres, a esas almas que estarían llamados a ver su segunda venida en primera persona. Para aquellos, obviamente, que sean capaces de escuchar. Ya sabemos
que no todo el mundo que tiene orejas, que tiene oídos, es capaz de escuchar, ni que todo el mundo que tiene ojos es capaz de ver, ¿no? Así todo, jamás se puede imponer ninguna sinfonía, ni jamás se puede imponer que vean el mayor de los parámetros. Es imposible. La mayor ceguera que puede tener el ser humano es la ceguera de espíritu. Si Jesús hubiese querido descolgarse del madero, si hubiese querido no estar en ese madero, lo hubiese fácilmente logrado. No vino a imponer, vino a enseñar el camino, ¿no? Sigamos. Yo soy el camino. ¿A qué camino se refiere el maestro de maestros, Jesús de Nazaret? ¿Hacia dónde lleva? El camino señalado por Jesús apunta a la conciencia. Jesús, el maestro, llama al ser humano a despertar a la conciencia que es. Llama a trascender el mundo de las creencias y entender al Padre, a Dios, como la conciencia suprema. Desde esta perspectiva, cuando Jesús dice yo soy el camino, viene a decir yo soy la conciencia que viene a despertar a los hombres de su letargo, de su ensimismamiento en los miedos y en los nidos que han creado todo tipo de creencias, incluso las creencias que han llevado a ver a Dios entre sus propios miedos. El maestro de maestros, Jesús de Nazaret, es la conciencia más elevada que ha pasado y pasará por esta morada del Padre. El reino de Jesús, el reino del Maestro, ya ha encontrado esa conciencia de ser en sus individualidades, en sus cuerpos, en sus mentes. No confunden el mundo de las creencias con el mundo de la conciencia. Mucho menos dan atributos demasiado humanos a Dios. Dios es amor puro y perdón absoluto. Jesús viene a sembrar conciencias, viene a sembrar la sed de despertar al ser humano a esa conciencia que es. No vino a hablar a los saduceos, a los fariseos, a la ley mosaica, menos vino a sembrar creencias, dogmas cristianos de todo tipo. Nada por el estilo. Vino a decirle al hombre, usted es una conciencia, usted y el que está enfrente, al que usted llama enemigo. Y las dos proceden del mismo Padre. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo y sean capaces de trascender el mal que ha sido sembrado a través de las creencias. El mal es la separación absoluta, el mal con mayúscula, es la separación absoluta del Padre. Jesús, el Maestro, repito, viene a ayudar al hombre a despertar a esa conciencia de ser que es. Entre otras cosas, porque los tiempos ya estaban acercándose. Nosotros, en este humilde canal, postulamos la existencia de varias humanidades. Esta sería la última humanidad y en la que el mal ya sería desterrado de esta morada del Padre, que ya bastante daño ha hecho a través de los eones y a través de las humanidades, ¿no? Sigamos. Jesús jamás vino a imponer nuevas creencias, nuevos códigos, nuevas alianzas, sino a enseñar que solo hay un camino hacia el Padre, y este era el que él mismo estaba enseñando. A saber, nadie, ninguna conciencia humana podrá entrar en la senda hacia el conocimiento del Padre si no es a través de él. ¿Por qué? Porque él ha sido el elegido como enviado del Padre para liberar a los hombres de la esclavitud de sus miedos. Para poder entender, interiorizar bien esa naturaleza cósmica del Maestro, hay que entender que él es un enviado dicho por él mismo. Él jamás se divinizó a sí mismo, más allá de entender que toda conciencia es parte de
la conciencia suprema del Padre. Por eso tenemos al reino de Dios dentro de nosotros mismos. Pero Él jamás se divinizó. Eso es un producto realmente histórico, dogmático, teológico, que nada tiene que ver con las enseñanzas del Maestro. El Maestro no vino a hacerse Dios. Él es un enviado, con mensajes y misiones muy claras, unas misiones que aún no han concluido. Concluyen con su segunda venida. Como digo siempre, jamás en este humilde canal, este humilde ser, esta humilde conciencia, este humilde mensajero, jamás intenta imponer. En este canal la única misión que tenemos es anunciar, nada más. Jesús se entiende como un elegido por el Padre. De ahí que muchas veces, refiriéndose, hablando a sus íntimos, igual que me eligieron, yo os elijo a vosotros para que sigáis esta misión. Obviamente, la misión última del Maestro, ese carácter de final de los tiempos, aunque fue dicho, fue expresado a esos íntimos, que llamamos apóstoles, el Maestro de Jesús puede ir un poco más allá con algunos de esos íntimos y profundizar sobre qué significaría. El Dios de Jesús, a Abba, no se llega a través de creencias, no se llega a través de templos, no se llega a través de interpretaciones. Se llega simplemente a través del conocimiento. Y el camino hacia ese conocimiento es el que señaló el Maestro cuando sugería que solamente las dos fuerzas más grandes de este universo, que son el amor y el perdón, son las que te llevan a esa senda del conocimiento. Cuando tú no estás en la senda del amor y del perdón, tú no estás en capacidad para crear plenamente, para crear realidades positivas. Vamos a hablar de ese modo humanamente entendido. Cuando tu conciencia está sabotada de odio, de deseo de hacer mal, tu capacidad de crear es negativa. Es decir, vas a destruir. Y, entre otras cosas, el Maestro viene a anunciar que esos tiempos de esas conciencias capaces de sembrar destrucción y muerte a lo largo de los eones, pues ya estaba llegando a su fin. Sigamos. Jesús representa la conciencia más elevada que ha encarnado en este mundo. Y ha encarnado para hacer ver a los hombres que ellos también son hijos del Padre y que están llamados a ser parte del reino de los cielos. Un reino que nada tiene que ver con espacios físicos, ni con paraísos ideales, ni mucho menos con creencias terrenales, sino con un estado de conciencia y energía que no se disuelve con la muerte. Un estado de conciencia y energía que lo lleva a ser parte de Dios mismo. Este es un tema muy complejo, porque trata en última instancia de lo que podemos entender o no sobre realidad. Obviamente sí hay espacios físicos. Esta morada del Padre es un ejemplo de ella. Igual que ella hay infinitas moradas del Padre. Igual que hay una conciencia humana, hay infinitas conciencias cósmicas. Cuando el Maestro se refiere a esa expresión de que el reino de Dios está dentro de cada uno, lo que viene a dar, o lo que quiere dar a entender, es simple y llanamente que todos somos conciencias que formamos parte de la conciencia suprema del Padre. La materia, las moradas, esos espacios físicos donde habitan, donde se encarnan las conciencias, es un efecto de ese reino de Dios que habita, vuelvo y repito, dentro de cada conciencia. Dios, desde nuestra humilde perspectiva, es la conciencia suprema donde se alberga todo lo que pueda o no pueda imaginar o crear
las conciencias. Sigamos. Yo soy el camino a la verdad. La verdad es un término, un concepto que desde el ámbito de la razón ha sido tergiversado y utilizado con un solo fin: la opresión y la esclavitud de los hombres. La verdad humana se reviste de creencias de todo tipo, antagónicas entre ellas, que solo persiguen enclaustrar a los hombres, a las conciencias humanas, en miedos de todo tipo. Además, los enfrentan. Las creencias y quienes las mantienen y las fomentan solo buscan enfrentar a los hijos de los hombres. La conciencia que representa el Maestro es otro tipo de relación con Dios. No nace de los miedos, sino del conocimiento que su reino ya tiene del Padre y de la realidad misma de la materia y de la energía. La conciencia que representa el Maestro viene a señalar que Él es el camino, la ruta, para el despertar de los hombres al conocimiento del Padre y al despertar de los hombres a su propia capacidad creadora hacia la verdad que son. Entendemos desde nuestro humilde punto de vista que uno de los mayores conocimientos, por no decir que el mayor, que cualquier conciencia puede aspirar es a la conciencia de eso que humanamente llamamos Dios. Por decirlo de otra manera, ¿quién nos ha creado? No el por qué, no el cómo, sino el quién. Esa conciencia suprema que nombramos, que lo podemos tildar con cualquier nombre, Dios, fuerzas últimas, energía del universo, lo que quieras, es lo que el Maestro y su reino ya conocen. En muchísimas ocasiones el Maestro hacía referencia a que los que le criticaban en su época le decían: vosotros no conocéis a Dios. Si conocierais a Dios, sabríais quién soy. En otras palabras, el Dios que vosotros adoráis no es el Dios que yo conozco, el que me ha enviado. Vuelvo y repito, el Dios de Jesús es conocimiento absoluto. Es una de las grandes diferencias. Los seres humanos, cuando han creado realidades, han buscado realidades todopoderosas, capaces de destruir a cualquiera. En último caso, que sean bondadosas también, ¿no? El Dios del Maestro es un Dios de conocimiento. El amor y el perdón es la base de ese conocimiento. Una conciencia alterada no puede crear. Una conciencia que está en paz consigo misma, porque se nutre de amor y de perdón, es capaz de crear cualquier tipo de realidad y es capaz de reconocerse a sí mismo. Bien, sigamos. Pero ese camino será seguido por muy pocos, pues muchos verán y no encontrarán, porque no podrán ver con los ojos del amor, sino con la razón. Muchos buscarán en él solo el consuelo, sin buscar el conocimiento que representa su reino y él mismo. Buscar solo el consuelo es ser como esa semilla que cayó entre piedras, pero por los propios avatares de la vida les hizo olvidar que Dios no quiere pleitesía ciega y mucho menos impuesta, sino amor hacia la verdad que ellas mismas son. La verdad que vino a enseñar el Maestro es la que lleva a los hombres a encontrarse a sí mismos en la conciencia de ser que son. Jesús, el Maestro de Maestros, dice de sí mismo que es la verdad porque es consciente de la conciencia de ser que es y, como bien dice, sabe de dónde viene y hacia dónde va. El ser humano ha construido sociedades donde realmente han esclavizado a las conciencias que son. La verdad que viene a señalar el Maestro es la verdad que encierra toda conciencia humana cósmica,
de ser parte de una conciencia suprema. Es rescatar del hombre la conciencia que es. Vuelvo y repito, el maestro no vino, como digo siempre, no vino a cambiar la ley juliana, ni a sembrar nuevas creencias, sino vino a hablar a las conciencias humanas, vino a trascender, no a combatir, ni mucho menos, sino simplemente a hablar a la conciencia. Sois amor, sois fruto del amor, y tenéis la mayor arma en vuestras manos para volver al amor que sois, y que es el perdón. El perdón es el mayor instrumento, el mejor instrumento para poder despertar a la conciencia que uno es. El maestro hasta en la cruz dio la última lección humanamente, entendido humanamente. El perdón es lo que puede salvar al ser humano, a cualquier conciencia, por muy embobada que esté con cualquier creencia, lo puede salvar y rescatar de esa unidad de cuerpo, mente y espíritu que es, rescatar, digo, la conciencia que es. Sigamos. Yo soy el camino a la vida. La vida que señala Jesús no es la que se agota con la muerte, la que se entierra, la que se crema, la que alimenta a los gusanos, sino la que pervive en el conocimiento y por el conocimiento. La vida que señala el maestro de maestros no lleva a una esperanza, sino a una certeza. ¿Qué sabe el maestro? ¿Qué certeza tiene? Que la materia es una ilusión, que más allá de lo que los sentidos muestran hay otra realidad. Esa otra realidad es Dios mismo. La vida humana, las conciencias humanas, enclaustradas en sus egos, han fabricado todo tipo de divinidades, de seres fantásticos, creados principalmente por sus miedos. Miedos que, no olvidemos, han llevado a los hombres a esclavizarse unos a otros por un puñado de creencias. La vida que el maestro reconoce en sí no apunta a miedo alguno, sino a la misma conciencia suprema. El maestro no viene a cambiar un ápice de las creencias humanas, sino a llevar a los hijos de los hombres hacia la vida, no la que se agota con la muerte, sino la que pervive en la conciencia suprema del Padre. La vida que viene a señalar el maestro es la vida que lleva a Dios mismo, al conocimiento de Dios mismo y a la eternidad junto a Dios mismo, en esas infinitas posibilidades de ser que la conciencia es a base de sus distintas encarnaciones. Para este humilde ser, para esta humilde conciencia, que es una más entre los millones de conciencias como cualquiera de las que pueden estar viendo este programa. Somos conciencias únicas, con experiencias únicas, ni mejores ni peores. Simplemente experimentamos, vamos experimentando la vida a través de la libertad que somos. No estamos determinados por el mal, ni por el bien, ojo. De ahí las caídas, de ahí los errores, de ahí que tengamos que aprender de una forma u otra, de ahí que vayamos eligiendo qué forma de vida queremos tener para aprender esas lecciones que tenemos que aprender, porque la libertad nos ha llevado a errar, por decirlo de alguna manera humanamente entendible. Pero la vida que viene a señalar el maestro es la vida que lleva hacia Dios mismo. No es la vida, como digo en el artículo, que se agota con la muerte, que se crema, que comen los gusanos. No, eso es otra cosa. Es realmente esa sed de amor que al final es la vida plena. Vuelvo y repito, el maestro ha sido la conciencia que bajo este humilde ver es la conciencia más evolucionada que ha pasado por este mundo, con una misión muy clara, ¿no? Que es lo que postulamos en este humilde canal. Él viene a señalar unos tiempos que están llegando,
que, como siempre mantengo, ya desde su propia resurrección comenzaron. Lo que pasa es que la mente humana, la racionalidad humana lo lee todo en tiempos humanos, que son muy cortos, ¿no? Sin darse cuenta que la noción misma de tiempo carece de sentido en las conciencias. La expresión de yo soy el camino, la verdad y la vida es una de las expresiones más hermosas del Maestro, que fue dicha a sus más íntimos allegados, aquellos que eligió el Maestro para que tuvieran otra visión más allá del sentido literal o metafórico de sus enseñanzas. En cierta medida los preparaba para ese mundo que está llegando con su segunda venida. Esta expresión de yo soy el camino, la verdad y la vida realmente ha servido de muchísimo consuelo, inclusive para todos aquellos que sienten a Jesús dentro de su corazón, pero no entienden ni una papa de lo que se ha hecho en nombre de Él. Que sienten que Jesús es amor y ven que las instituciones creadas en su nombre pues se han ido ahí por caminos de cualquier infierno, ¿no? Es una expresión que aliente inclusive a todos aquellos que están cansados del mundo de las creencias. A esta humanidad, a esta última humanidad, la han engañado como si los hijos de los hombres fuesen tontos. Los han esclavizado ya desde que nacen. Les ponen el grillete de las creencias. Jesús viene a enseñarnos, viene a enseñar que somos conciencias, parte de esa conciencia suprema del Padre. Y que no tenemos que vivir esclavizados, determinados por el mal. El mal es otra posibilidad de ser, pero no estamos determinados por él. Estamos creados, y si estamos condenados a crear, a ser libertad creadora. La imagen ahí sí, y semejanza de esa conciencia suprema que humanamente podemos entender como Dios. El camino es el amor y el perdón, no el mal, el odio, la destrucción. Obviamente estos mensajes no venden, porque las estructuras humanas se han organizado en torno a la idea de que el mal debe estar ahí, perenne. Lo maquillamos de distintas maneras. Luchamos entre los diversos males para ver cuál gana, pero entre males. Y a los males los llamamos verdades y bienes. Pero realmente en el fondo lo que hacen es, lo que traen consigo es sufrimiento, dolor y muerte de unos hombres sobre otros. Jesús no vino a sembrar más creencias. Jesús vino a despertar conciencias, la conciencia de ser, que son parte de la conciencia suprema del Padre. Y su segunda venida, el anuncio de su segunda venida, simplemente viene a decir que ese mal está desterrado entre los hijos de los hombres. Bien, por esta semana me despido. Si les ha llegado, si han sentido algo en sus corazones de este mensaje, pues este ser, este humilde ser, esta humilde conciencia se sentirá muy satisfecha, porque al final esa es parte de su misión. Muchísimas gracias, que tengan una feliz semana y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones, porque Jesús se encuentra en todas aquellas conciencias que son capaces de amar y perdonar, y sus actos cotidianos. Jesús está más allá de los templos, de los dogmas,
de creencias, en muchos casos fallidas. Jesús está en cada gesto de amor y de perdón. Y junto a él, el Padre, el gran jefe, por decirlo de alguna manera humanamente entendible. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Gracias.